Buenos días. Bueno, aquí estamos una vez más con este encuentro de Tocando el Corazón de Dios, basado en este libro de Ken Wapnick, que como ya les dije en el otro encuentro está en inglés y bueno, lo estamos viendo en español. Y vamos por la parte esta, habíamos quedado en la nada sucedió. Esa nada está con N mayúscula y dice así: así fue como este yo, recién emergente, se regocijaba en su vida floreciente y en su nuevo papel como creador de esta vida. Celebraba una y otra vez hasta la noche, ajeno al principio a una voz con mayúsculas que continuamente presentaba su ser en medio de festividades orgiásticas. Pero después de un tiempo, su naturaleza gentil e incesante no podía negarse, y la voz finalmente se escuchó. La voz de la nada sucedió. Era como si dijera: no tan rápido, querido amigo, las cosas no son lo que parecen. Estás dormido, simplemente soñando que existes. Esto no es libertad sino exilio, un exilio voluntario, nada menos. No es así, respondió este yo. El hecho mismo de que esté hablando contigo prueba mi existencia. Sí, lo hace, pero solo en sueños, y tú no estás realmente dormido. Con esta respuesta este yo se sintió ofendido. Apoyándose en su diminuto marco de nada, con minúscula, comenzó a proclamar su autopercibida magnitud en tonos estentóreos, haciéndose eco de sus anteriores confesiones. ¿Quién eres tú para disputarme? ¿Quién eres tú para oscurecer mis designios con palabras vacías? ¿No sabes que soy Dios? ¿No intentas revertir mi juicio y ponerme en el mal para ponerte en el bien? Dime, oh arrogante, ¿tu brazo es tan fuerte como el mío? ¿Tu voz tan atronadora? Ven ahora, mírame. Observa mi fuerza, tiembla ante mi majestad. Escucha mi voz de verdad. Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien igual? O más aún, ¿ves a alguien más? Solo yo existo, solo yo soy Dios. ¿Puedes dudar de la veracidad de mis afirmaciones? A esta diatriba la voz de la nada sucedió simplemente, dio su suave respuesta. Tienes razón, pero de nuevo, es solo tu sueño. Y entonces, ¿por qué no debería probar que eres Dios, ya que eso es lo que deseas? Y así fue, aunque para los propósitos de nuestra historia mítica no necesitamos preocuparnos más por los detalles de lo que era esencialmente un diálogo unidireccional. A todas las protestas más vehementes y grandiosas del yo, esta otra voz, con mayúscula, gentil en su simple grandeza, simplemente dio una respuesta simple y gentil. Unas pocas palabras tranquilas y un pacífico movimiento de cabeza. La misma indefensión de este gesto desmintió las acusaciones de lo imposible, que reflejaban la existencia ilusoria, que ni siquiera podía ser reconocida por la verdad. Esta voz, con mayúscula, era el eco de lo indecible y compartía su suave simplicidad, expresando la unidad primordial que está más allá, incluso, del pensamiento de un más allá de la verdad. Pero más sobre esto más adelante, continuaremos con este relato. Nuestro camino es largo aún y necesitamos superar la tentación de lo que podría rayar en un interés casi lascivo en el detalle sensual de lo que ya sucedió. Un deleite que retrasaría el viaje con irrelevancias que son innecesarias para nuestra historia. Reflexionemos. Ahora hablaremos sobre la decisión. Después de que estas dos voces hablaron, las voces de lo que ya sucedió y la voz de la nada con mayúscula sucedió, surgió una tercera parte de la mente. Después de todo, con dos reacciones mutuamente excluyentes, a lo que nuevamente más tarde se llamaría la diminuta idea loca, era necesario un agente que tomara decisiones para completar esta constelación mítica de la mente. El único propósito de este agente era elegir entre estos pensamientos contradictorios. A esta parte la llamamos el Hijo de Dios
que se había dormido. Por lo tanto, es para este recién resucitado, para decir qué voz estaba diciendo la verdad, con qué pensamiento se identificaría. Puesto que estamos en el reino del mito, vamos a hablar de estas tres partes, de la mente del hijo dormido, como entidades distintas, como si todas fueran miembros de la especie Homo sapiens, pensando y comportándose como si fueran seres independientes y sensibles. De hecho, sin embargo, estamos tratando solo con tres aspectos de lo que es esencialmente, para usar las palabras de la psicología, una construcción hipotética. Lo que decimos, por lo tanto, sirve para un propósito heurístico, pero no menos ilusorio que ese pensamiento original de lo que ya sucedió. Con estas advertencias podemos continuar este relato. El Hijo de Dios, que ahora está en el papel de lo que podríamos llamar el que toma decisiones o el tomador de decisiones, debe en algún momento decidir entre estas dos voces, solo una de las cuales puede decir la verdad. Por un momento casi cree en ambas, vacilan su decisión como los juncos se balancean sin poder hacer nada con el viento. La suave dulzura de la voz con mayúscula tiene un atractivo que es casi irresistible, llamándolo suavemente a su hogar, al amor que se refleja en esa canción, casi olvidada, relatada en nuestra principal fuente de este mito. Escucha cómo este amor nos pide a nosotros, escuchar su melodía, antigua y eterna. Escucha, tal vez captes un indicio de un estado antiguo, no del todo, olvidado, tenue, tal vez, pero no del todo desconocido. Como una canción cuyo nombre se ha olvidado hace mucho tiempo, y las circunstancias en las que la escuchó completamente olvidadas. No toda la canción se ha quedado contigo, sino solo un pequeño fragmento de melodía, no ligado a una persona o un lugar o algo en particular. Pero recuerdas, solo por esta pequeña parte, cuán hermosa era la canción, cuán maravilloso el entorno donde la escuchaste, y cuánto amabas a quienes estaban allí y escuchaban contigo. Las notas no son nada, sin embargo las has guardado contigo, no por sí mismas, sino como un suave recordatorio de lo que te haría llorar, si recordaras lo querida que era para ti. Escucha y ve si recuerdas una canción antigua que conocías hace tanto tiempo y que considerabas más querida que cualquier melodía que hayas aprendido a apreciar desde entonces. Mientras que la canción antigua comenzaba a crecer en la conciencia del hijo, al mismo tiempo su existencia ahogaba los sonidos del verdadero recuerdo, cantando dulcemente su libertad. Pero por un breve instante el hijo, porque así es como lo llamamos ahora, se resistió, pero al final su resistencia fue inútil. Cediendo a los tonos seductores de la individualidad en un último gesto de desafío, se apartó de la voz con mayúscula y dio el salto irrevocable a los brazos de lo que ya había sucedido. Ya no podía soportar el pensamiento de la no existencia. Sí, exclamó, puedo pensar en esas cosas y por lo tanto existo. En el cielo esto no era posible, pero ahora vivo. Soy real, soy lo que soy. Por un breve instante la oscuridad cayó sobre el rostro de la mente del hijo, la profunda oscuridad del vacío del ser, el vacío inherente de lo que ya había sucedido, la pérdida de Dios. Pero tan rápido como llegó la oscuridad, también desaparecer, pareció desaparecer. Su dolor era intolerable. Algo tenía que hacer, y se hizo. Un velo oscuro apareció de la nada y oscureció la oscuridad ocultando la oscuridad. Y de alguna manera el pensamiento de la existencia comenzó a brillar una vez más. Y con él regresaron las palabras de júbilo previamente citadas, el asombro de lo imposible. Con el vacío, ahora desaparecido, y la pérdida de Dios como un recuerdo olvidado,
La experiencia llena de alegría y renovada de lo que ya sucedió regresó. Las buenas nuevas de la individualidad y la existencia. El espacio que una vez ocupó el vacío. En otras palabras, la luz de la ilusión, la libertad de lo ya sucedido. Había venido a ocultar la oscuridad de la ilusión, la horrible pérdida provocada por lo ya sucedido, que a su vez había venido a ocultar la luz de la verdad, el principio de que nada sucedió. Y ahora vamos a hablar un poco de los dos sueños, como dice el curso de milagros, que hay una parte donde se habla de los dos sueños, que dice así: esta alegría, sin embargo, también duró poco, porque otro pensamiento surgió con la misma rapidez para estropear la celebración. Este era un pensamiento de amenaza, de peligro, tan grande e inminente, que su presencia se cernía amenazadora en la mente del hijo, como una nube negra y venenosa. ¿Qué pasaría si mi mente cambiara? ¿Qué pasaría si de alguna manera eligiera en contra de lo que ya sucedió y desapareciera en Dios? ¿Qué pasaría si dejara de existir? El hijo estaba ahora confundido, porque se dio cuenta de que diferentes pensamientos habitaban su mente, casi como dos, o incluso más yoes, o personalidades que coexistían dentro de su único yo, y cada uno parecía tener una identidad diferente, con diferentes pensamientos, diferentes proyectos, metas. Así que tanto es así que empezó a pensar en sí mismo no como un solo yo, sino como tres, y a veces experimentaba que estas diversas partes estaban en guerra entre sí. En pocas palabras, primero estaba el yo que hablaba en nombre de lo ya sucedido, el yo que se llamaba a sí mismo el yo, o como más tarde le llamaríamos el ego. Luego vino el yo que hablaba en nombre del uno, con mayúscula, porque la nada sucedió. Este yo es el Espíritu Santo y actuaba como la corrección de este yo arrogante. Finalmente estaba el importantísimo yo, que era el tomador de decisiones, y este era el que tenía que elegir entre los dos. El hijo no podía entender el origen de estos diferentes yoes. Había pensado que cuando eligiera lo ya sucedió todo, iba a ser sencillo, ya no habría nada más entre lo que elegir. Pero el yo, que hablaba por el uno, en realidad no desapareció. Permaneció en los recesos más profundos de la mente. Pero su presencia no podía pasarse por alto por completo. Y así la parte de la mente del hijo que tenía la función de decidir entre los dos yoes comenzaba a cansarse bajo el peso de este conflicto. En un momento creía y disfrutaba de lo que ya había sucedido y al momento siguiente comenzaba a surgir la duda de que tal vez la voz que hablaba en nombre de la nada sucedida estuviera diciendo la verdad. El hijo se estaba confundiendo, dudando de la sabiduría de su decisión original. Y algo tenía que hacer para preservar este yo separado y rápido. Fue el yo de lo que ya había sucedido el que se convirtió en el aparente salvador del hijo y se encargó de resolver su conflicto. Está claro que este yo, el ego, no era lo que llamaríamos un testigo justo de estos procedimientos porque tenía un fuerte interés en que el hijo no cambiara de idea. Si bien su comprensión de la situación era severamente limitada, no tenía, por ejemplo, conocimiento del uno al que se refería esta otra voz, ni de la realidad de la que se hablaba, pero sí entendía el concepto de amenaza y se dio cuenta de que si el hijo cambiaba de opinión, lo que ya había sucedido no habría sucedido, y este yo recién inventado simplemente desaparecería y dejaría de existir. Comprendió, por lo tanto, que su existencia misma se basaba en que el hijo lo había elegido. Si el hijo cambiaba de opinión, retiraba su creencia en lo que ya había sucedido, su vida histórica había terminado
incluso antes de que pareciera que había comenzado. Y así fue, nuevamente, que este yo ego acudió rápidamente en ayuda del hijo, no para el beneficio del hijo, sino para sí mismo. Tú conoces este hecho, yo lo sé, pero el hijo, el protagonista de nuestro relato, no lo hizo. Él solo sabía que necesitaba ayuda y el que hablaba por lo que ya había sucedido era el que podía ayudarlo. Habló primero y claramente era la voz más fuerte de las dos, negando efectivamente a la voz del espíritu, el segundo yo. Y el hijo escuchó con mucha gratitud mientras este yo, más verbalmente pronunciado, contaba su historia de salvación y presentaba un plan que lo iba a liberar del sufrimiento. Este yo de lo que ya había sucedido era realmente astuto. No reveló su motivo oculto de oscuridad que ocultaba la oscuridad. Fue solo cuando fue demasiado tarde que sus intenciones secretas se hicieron más evidentes. El yo de lo ya sucedido, al que en nuestras fuentes se suele hacer referencia, como el ego, comenzó introduciendo una nota de la realidad en la exuberancia del hijo. En verdad, hijo mío, hoy es un día glorioso, digno de historia y canción, un día lleno de celebración justificable del triunfo sobre el gobierno tiránico del dictador que se había proclamado arrogantemente como nuestro Dios. Este es un momento de verdadera alegría. Ya somos autónomos, independientes, libres. La lucha fue larga y dura, pero prevalecimos, y las fuerzas de la oscuridad y el mal finalmente han sido superadas por la luz del bien, nuestro bien. Sin embargo, hay un punto que se ha pasado por alto y sería muy negligente si no te lo dijera. La honestidad me obliga a compartir contigo lo que nuestra victoria realmente implicó. Es este. Hubo que pagar un precio por nuestra libertad. Sin duda, era inevitable y quizás incluso justificado dadas las circunstancias. Por favor, perdóname si lo que estoy a punto de decir te resuene desagradable, pero no temas. Nuestra victoria sigue siendo un monumento a nuestra fortaleza y fuerzas conjuntas, y las puertas del cielo nunca prevalecerán contra ella. Sí hay que decir que tu existencia individual no podría haber sucedido a menos que Dios fuera destruido. Destruido. Verás, no podrías existir en presencia de la unidad eterna e inmutable de Dios. Uno de ustedes tuvo que ser sacrificado porque ambos no podían soportarlo. La naturaleza mutuamente excluyente de sus naturalezas opuestas no podía durar mucho. Sostener la existencia continua del otro. Inevitablemente entonces Dios tuvo que ser asesinado para que tú pudieras vivir. Y puesto que es patentemente claro que tú existes, el hecho de que ya sucedió significa que la desaparición de Dios también es un hecho. El nombre que le damos a este acto de destruir a Dios en nombre de tu propia existencia y supervivencia es pecado, el pecado del egoísmo, porque fue para preservar tu identidad como un yo separado y apartado de tu fuente, que Él y su unicidad tuvieron que ser sacrificados. Y así fue. Su asesinato se convirtió en el precio inevitable de tu pecado. Antes de que el ego pudiera continuar su relato, fue interrumpido por un grito estridente, pues el hijo no podía creer lo que oía. Sacudía así violentamente su cabeza, con incredulidad. Estaba devastado por las palabras del ego. No, gritó, eso no puede ser. Debes estar equivocado. Yo nunca haré algo así. Nunca podría hacer algo así. Sin embargo, como el ego era la única voz que podía oír,
La oscuridad que ya cubría la oscuridad que había cubierto la luz. No había nadie más a quien recurrir para obtener otro punto de vista. La voz del ego hablaba como si hablara en nombre de Dios y por lo tanto, el hijo solo podía creer que sus palabras eran la verdad. Y esta verdad fue cataclísmica para el hijo, cuyo llanto incontrolable no se podía contener. ¡Oh! ¡Oh! Decía, ¡qué acto monstruoso he cometido! ¿Cómo puedo seguir existiendo sabiendo lo que sé? Mi propio ser clama con la sangre que he derramado, y ni todos los perfumes del cielo, ni siquiera, siguieran existiendo, podrían ser suficientes para endulzar el hedor de mi pecado. Lo hecho no se puede deshacer. Mis manos nunca estarán limpias de culpa y estoy perdido para siempre. Incluso la respiración de mi cuerpo es un recuerdo de mi crimen. El hijo, ¡paf!, se desmayó, cayendo en un sueño torturado en el que el recuerdo de lo que había hecho revivía continuamente. Tan convencido estaba de la verdad del relato del ego de traición y muerte, que imágenes aterradoras dominaban su mente soñadora, pues la culpa ordenaba que fuera castigado por su pecado, un castigo acorde con la enormidad de su crimen contra el Todopoderoso, porque ahora el Omnipotente lo acecharía, incluso en sus sueños, noche tras noche, hasta el inevitable desenlace del drama, su asesinato, tal como él había asesinado, como si estuviera viendo nubes de tormenta rodando en medio de sonidos atronadores, puntuados por dagas de relámpagos que atravesaban los cielos ennegrecidos. El hijo experimentó la ira de Dios y de todo su ejército, como una amenaza. Una voz autoritaria resonó con fuerza. La venganza es mía, pagaré. Y figuras gigantescas lo perseguían con espadas empapadas de sangre, listas para matar, con los ojos encendidos con fuego venenoso. Los cielos se abrieron y cayó granizo rojo, ahogando la tierra en su ira justa. En su delirio, el hijo percibió montañas cayendo al mar ante la llegada del iradizo, incapaz de resistir su monstruosa majestad. Las estrellas fueron arrancadas de sus puntos fijos y el sol ardió de un carmesí sangriento. El humo de carroña podrida llenó el aire mientras los valles se convertían en pozos de desesperación. El fétido hedor de la muerte reflejaba su destino. La ira de Dios. ¿Quién podría resistirla? ¿Quién desearía sobrevivir? El aliento caliente de la deidad, hirviendo de venganza, envolvió al hijo soñador en imágenes continuas, cada vez más aterradoras, y de repente él estaba sobre él, agarrándolo por el cuello, el de la ira. Abrió a la fuerza la boca del hijo y vertió el vino de su furia por su garganta con una furia pura y sin adulterar. El tormento lo rodeó mientras criaturas atormentadoras continuaban el asalto a su pecado, espíritus inmundos del mal imitando al suyo. Y no había esperanza en este infierno. Sin previo aviso, lo que ya había sucedido se había convertido en algo malo, algo muy malo. Y el hijo estaba condenado porque ahora él mismo se había convertido en esta cosa mala, merecedor del castigo que ya estaba sobre él. No podía entender cómo el mundo maravilloso y emocionante de lo que ya había sucedido se había convertido tan rápidamente en esta pesadilla de terror, una fantasmagoría de terror increíble, que ponía en tela de juicio el núcleo de su existencia. Su vida pendía precipitadamente de un hilo muy fino. Ahora tenía un enemigo mortal y estaba totalmente a merced de una furia que no podía ser reprimida y de una venganza que nunca sería satisfecha.
Una voz siniestra se deshizo en su oído y susurró: has usurpado el lugar de Dios. No pienses que Él lo ha olvidado. Él está aquí, un padre furioso que persigue a su hijo pecador. No queda ninguna esperanza, excepto matar, y Él te matará. Matar o morir se convirtió en el grito de batalla. Y el hijo, temblando de miedo en el campo de batalla, en el que se había convertido su mente trastornada y su existencia recién ganada, esperó desesperanzado e impotente el inevitable final. Rezó para que fuera rápido, pero sabía que sería lento y prolongado y ciertamente no indoloro. Prácticamente podía sentir los colmillos en su garganta, con sangre que ya manaba de su cuello tembloroso. Sin embargo, de alguna manera el hijo logró gritar: ¿no hay nadie que pueda ayudarme y poner fin a esta tortura? Mis pecados vuelan hasta el cielo, mis gritos se quedan abajo, y no hay nadie aquí que me escuche. Pero una voz respondió en medio de su agonizante sueño, la voz de su amigo: mi querido hijo, amado. Su voz se deslizaba con amorosa preocupación. Estoy aquí para ti, como siempre, y aunque no sé qué puedo hacer con este sueño, tengo un plan para escapar de él. El hijo apenas podía contener su emoción y exclamó: muéstrame el camino, por favor, porque este dolor es intolerable. Un instante más y Dios habrá saciado su furia y exigido su venganza, empujándome al olvido eterno. Por favor, te lo ruego, por favor, ayuda. Y date prisa. Y el ego dijo, no Dios, esto es lo que haremos. Es simple, toma mi mano, eso es todo. Yo haré el resto y serás libre. A estas alturas ya, ¿no? Podíamos entender todos que el buen amigo era como un mago maestro, como un hechicero, capaz de poner a este sujeto en trance, como un sueño, sugiriéndole y dictándole lo que debería estar pensando y sintiendo mientras soñaba, sin importar cuán escandalosamente insensato fuera el sistema de pensamiento que le presentaba. Y así sucedió que Dios estaba locamente loco, y su salvaje ansia de venganza significaba una muerte segura para el hijo pecador, cuyo estado caído ahora se había vuelto realidad también para Dios, sin darse cuenta en absoluto de lo que realmente estaba sucediendo. El hijo siguió soñando, y su pesadilla tomó la forma de salvación, un segundo sueño que se estaba desarrollando rápidamente para salvarlo del primero. El ego continuó desarrollando astutamente su plan para liberar al hijo de la situación inventada en la que se encontraba. No hay manera de que podamos derrotar a este monstruoso enemigo, pero sí podemos evadir su control. Espera, que juntos vamos a hacer un viaje. Vamos a crear un mundo vasto e infinito, opuesto al cielo y tan complejo en forma que nuestro perseguidor nunca nos encontrará. Y así, con la misma facilidad con la que los magos chasquean los dedos y sacan un conejo de un sombrero, ¡puf! Se creó un mundo. Según una de las antiguas tradiciones, la hechicería era así. El hijo, ahora unido con el ego, deseaba imitar la infinitud, la eternidad, lo ilimitado y la atemporalidad del cielo de arriba. Pero no podía expresar su permanencia y eternidad porque era el hijo de la deficiencia. En consecuencia, extendió su eternidad en largos periodos de tiempo, estaciones, números de años, pensando imitar su infinitud por medio de la multitud de estos tiempos. Mira,
exclamó el ego. Un universo igual al cielo mismo, lleno de cosas tan maravillosas. La extraordinaria omnipotencia siempre y en todas partes. El poder misterioso e irresistible de Dios. Las imágenes primordiales de todo lo que es noble y bello. El mundo inmemorial de infinitas posibilidades, abarrotado de imágenes de toda la creación. Oh valiente nuevo mundo que tienes tantas maravillas. El hijo ya estaba conquistado por el lado oscuro del ego, hábilmente camuflado por la luz espuria que se burlaba de la resplandeciente, multiesplendorosa verdad del cielo. Sintiendo que su triunfo estaba cerca, el ego continuó con su gran seducción. Y no solo hemos creado un mundo maravilloso, hijo mío, sino que hemos hecho uno mejor para Dios. Su mundo era estático, inmutable y aburrido. El nuestro es lo opuesto, está vivo, respira, un universo emocionante. Es un mundo que ofrece una prueba irrefutable de lo que ya sucedió, comprobando que es un hecho consumado. Y además, es un mundo en el que la presencia iracunda de Dios, empeñada en vengar tu pecado, no puede entrar. Aquí estás a salvo para siempre, hijo mío. Ven conmigo a tu nuevo hogar. Y luego, para asegurar el éxito de su plan, el ego hizo un velo de olvido que cayó sobre la mente del hijo, ocultándolo de su conciencia, dejándolo así sin mente. Inevitablemente entonces no recordaba la pesadilla que había sido tan real para él un instante antes, ni cómo el mundo, el segundo sueño, había surgido de repente a la existencia. Todo había sido cuidadosamente escondido detrás de ese velo aparentemente impenetrable que el ego había conjurado mágicamente. La mentira había sido protegida, sin que el hijo ni siquiera se diera cuenta. Su amigo el ego había venido al rescate. Eso parecía. El hijo ahora se encontraba habitando en la tierra, sin ningún recuerdo de cómo había llegado aquí, a este mundo, ¿no? Y, sin embargo, si se le hubiera permitido echar un vistazo más allá de este velo, habría comprendido que nada había cambiado en absoluto. Ahora estaba viviendo un verdadero sueño dentro de un sueño. Y estos sueños eran idénticos. El pecado engendra temor, y el temor engendra castigo hasta la muerte. La única diferencia es que el primer sueño estaba sucediendo solamente dentro de la mente del hijo, mientras que el segundo parecía estar fuera. Pero en verdad era el mismo sueño. Un hermano separado de ti, un antiguo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte. Pero planea que sea lenta y prolongada. Con eso sueñas. Y sin embargo, debajo de este sueño hay otro más, en el que te conviertes en el asesino, el enemigo secreto, el carroñero y el destructor de tu hermano y del mundo por igual. Por lo tanto, el asesinato seguía siendo el tema de la tierra de lo ya sucedido. En el primer sueño, el oculto y febril dentro de la mente perturbada del hijo, en ese primer sueño él es el asesino original. En el segundo, más misericordioso, porque el ego quiere que lo percibamos así, el asesino es cualquier otro, o sea, los demás. Sin embargo, como el hijo no recuerda la verdadera identidad del criminal, dedica el resto de su vida a encontrar al malvado que le hizo esto. Y ahora podemos empezar a entender esta estrategia secreta y muy astuta del ego. Para preservar lo que ya sucedió, sigue convenciendo al hijo de la realidad del evento, siendo él el responsable. Luego,
cambia astutamente la ubicación del sueño, le agrega forma y luego figuras sobre figuras, para que el hijo, ignorante, sea condenado a una vida de ceguera, buscando a tientas en la oscuridad entre los habitantes del sueño para encontrar al perpetrador, pecador de lo que ya sucedió. Pero busca en el lugar equivocado. Qué bien sirven el mundo y el cuerpo al propósito oculto del ego, como testigos constantes de la realidad del pecado. Fuera de la mente dormida del hijo, tanto el mundo como el cuerpo se convierten en los aliados más convincentes del ego en su batalla por la supervivencia, que en realidad ocurre dentro de la mente del hijo. Un problema mundano tras otro se presenta para solución y luego, con la misma rapidez, aparece la respuesta, solo para metamorfosearse en un problema en sí mismo que requiere otra solución y otra más. Y así sigue y sigue en un círculo aparentemente interminable de preocupación y distracción, todo lo cual ayuda a mantener el verdadero problema y la solución, nuevamente, dentro de la mente del hijo, enterrados para siempre entre los sudarios del pecado y el temor. Y durante todo este tiempo el hijo nunca reconoce que era el mismo, quien era el pecador y no otra persona, y que el pecado nunca sucedió. Sin embargo, como la voz de la nada, con mayúscula, sucedía, que habla en nombre del mundo interior del amor y del espíritu, esta voz está fuera de ambos sueños. El hijo no puede oírla, o sea, nosotros. La realidad para él se ha convertido ahora en este segundo sueño. El primero ha desaparecido en su mente, donde está preservado de forma segura en las bóvedas oscuras del cuento de pesadilla del ego. La voz con mayúscula de la nada, sucedida, parece estar para siempre más allá de su memoria, desconocida y por lo tanto irrecuperable. En esto entonces se puede encontrar la consumación triunfante del plan del ego. Su mentira es la cosa mala, tan hábilmente oculta tras el velo de la oscuridad, que parece imposible que pueda ser expuesta y deshecha alguna vez. Su hogar y fuente en la mente ha sido confinada con éxito al estado sin mente conocido como el cuerpo. Ahora desconocida, la mente nunca puede ser cambiada y el ego sonríe felizmente para sí mismo en un silencio maligno. Entonces, el plan del ego de lo que ya sucedió es infalible. El yo de lo ya sucedido ha sellado su triunfo sobre Dios y celebra su victoria una y otra vez en cada instante del desarrollo del sueño. Cada alegría fugaz, cada dolor punzante es apreciado, porque ambos contienen la totalidad del sistema de pensamiento del ego, la separación de nuestra fuente y el establecimiento de una existencia aparte de él, independiente, autónoma y eternamente libre. Y sin embargo, cada vez que el ego cantaba su canción de Aleluya, una lágrima se derramaba desde lo más profundo de la mente del hijo. El yo de la nada sucedió, lloraba incesantemente por su estado de desamparo, por esa inocencia que sentía que había perdido, por el infierno al que había sido exiliado. Regresamos a la fuente principal de nuestro mito, para esta reveladora descripción de la difícil situación del yo despojado, aparentemente atrapado para siempre, en el pantanoso lodazal de culpa, miedo y muerte. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar, y en algún lugar de tu mente sabes que esto es cierto. Un recuerdo de tu hogar te sigue atormentando, como si hubiera un lugar que te llamara a regresar, aunque no reconoces la voz ni lo que te recuerda la voz.
Sin embargo, todavía te sientes un extraño aquí, desde en algún lugar completamente desconocido. Nada tan definido como para que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Solo un sentimiento persistente, a veces no más que un pequeño latido, en otras ocasiones apenas recordado, activamente descartado, pero que seguramente volverá a la mente. Incluso mientras el hijo lloraba sus solitarias lágrimas de tristeza, éstas comenzaron a derretir el velo que el ego había colocado dentro de su mente para mantener lo que ya sucedió a salvo de todo cambio. ¿Cómo ocurrió este milagroso derretimiento del velo de oscuridad? Sigue siendo desconocido para nosotros. Más allá de nuestra débil capacidad de comprensión y sin embargo una de nuestras tradiciones míticas, es bastante clara en que el reconocimiento de su error por parte del hijo, llamado arrepentimiento por otra tradición, permite que la luz de la verdad brille en su mente. A medida que el velo comenzó a caer, la voz de la nada, con mayúsculas, sucedió, se deslizó en el grito cacofónico del sueño, dejando allí solo su suave dulzura para consolar al hijo. Podemos recordar cómo antes recurrimos a nuestra fuente más confiable para una hermosa interpretación de esta parte de nuestro mito, el sonido de la canción olvidada del amor que llega a los oídos del hijo. La suave quietud se convierte en los toques de la dulce armonía del amor. Sin embargo, a pesar de la luz llena de canciones que llega a su mente, el hijo continuó soñando. Sin embargo, qué sueño tan diferente. Incluso mientras dormía, la voz de la nada sucedió, se adaptó automáticamente a figuras del sueño con las que el hijo podía relacionarse. Y éstas se convirtieron en lo que los antiguos escribas llamaban los malachim, mensajeros angelicales que se creía que eran enviados por un Dios benévolo desde fuera del sueño para despertar a sus hijos dormidos dentro del sueño. Y debo decirte que cada vez que llego a esta parte de la historia, y he contado el cuento muchas veces, mi corazón no puede evitar saltar de alegría en un canto sagrado de agradecimiento. Es como si para mí, no solo para el héroe arquetípico de mi historia, un rayo de luz hubiera atravesado de repente la oscuridad, una suave melodía de gracia que disolviera suavemente los sonidos groseros del caos. Una esperanza increíble comienza a llenarme una vez más, aunque siempre he sabido el desenlace seguro y feliz de la historia. La vergüenza secreta de mi euforia momentánea por el aparente triunfo de lo ya sucedido se ha desvanecido casi en un suave rastro de chispas radiantes. Un camino de luz dejado atrás por el cometa en ascenso de la verdad del amor. Debo interponer en el espíritu de la verdad absoluta que en realidad no hay mensajeros reales, apariencias y protestas eruditas ante el contrario. No son más que la traducción soñadora, aunque feliz, de la mente, a una forma específica de la decisión del hijo por la luz no específica que ha elegido. El efecto mundano, si se quiere, de la elección activa de la mente de regresar a casa. Sin embargo, esta verdad no es un reino cómodo para habitar, ni reconfortante para considerar, ya que se disuelve todo pensamiento de logro individual y avance espiritual, conceptos tan queridos para el pensamiento de nuestra experiencia lineal. Además, reduce todo en el mundo de la forma a un simple epifenómeno de algo más. Así que espero me perdones por dejar de lado este nivel de discurso, eligiendo no aventurarme más allá de la visión del mundo de mensajeros reales que vienen al mundo para llevar un mensaje a los necesitados. Estos mensajeros están descritos como agentes del plan de corrección, merecedores de una adulación que inspire los nobles intentos de modelarnos
a nosotros mismos según su brillante ejemplo. Se trata de una postura mucho más razonable que considerar a estos embajadores de la verdad como nada más que reflejos pasivos de la mente sensata, no corpórea y no específica del Hijo colectivo. Confío en que hayan comprendido el sentido de mis observaciones, pero espero que no olviden el reconocimiento de que la discusión que sigue dentro del ámbito del símbolo y no de los hechos verdaderos. Después de todo, Dios, nuestra fuente, el uno, es el único hecho con mayúscula. Ahora regresemos a nuestra narrativa y a la importantísima pregunta. ¿Cuál era en verdad el mensaje que trajeron estos malachim? Muy simple, y por cierto, así es. ¿Cómo sabemos que es desde fuera del sueño? Porque la verdad es simple. El mensaje era la exposición del sistema de pensamiento del ego de mentiras, descubriendo la fuente en la mente de las pesadillas del hijo. En otras palabras, estos mensajeros vienen a levantar el velo del secreto que mantiene ocultos los secretos más oscuros del ego, envueltos en las bóvedas de maldad, oscuridad y pecado de la mente soñadora. Así sucedió que estos santos deshicieron la estrategia del ego punto por punto, permitiendo que el gran principio de corrección, de nada con mayúscula sucedió, encontrara expresión en lo que es en esencia un caleidoscopio transtemporal de salvación. Cada período de lo que se considera como historia corresponde a otra elección hecha por el yo, que toma decisiones del hijo en su mente, atemporal y no local. Ha parecido, y así ha quedado registrado siempre, que estos mensajeros trajeron sus palabras de esperanza y sanación al mundo del tiempo, pasado, presente y futuro. Y casi cada período histórico, cada época ha tenido sus héroes mensajeros. Su tarea ha sido hacer que el hijo tome conciencia de la mentira del mundo dual de sueños del ego, para que podamos entender, ¿no? El papel del mensajero como emisario de advertencia que trae la luz a la oscuridad, para que la oscuridad pueda ser disipada por la misma luz de la verdad. Este espíritu salvífico de inquietud sale al encuentro del alma dormida, con el propósito de liberarla de su relación con la oscuridad y conducirla a casa. Despertar al alma a esta visión es la tarea del espíritu. Toda su esperanza y esfuerzo se dirigen al fin de que el alma apasionada, una vez consciente de toda la situación, finalmente reconocerá su hogar en lo alto, eliminará de su conciencia el mundo inferior y se esforzará por recuperar una vez más la esfera elevada de paz y felicidad. Diga lo que diga, él sigue siendo lo que es, el emisario de advertencia, el principio de contradicción, resentimiento y dispersión, que despierta emociones de inquietud y de decepcional miseria, y impulsa al alma fuera de las puertas del pasado y lo conocido hacia lo incierto y lo aventurero. Inquietud y dignidad. Inquietud y dignidad. Ese es el signo del espíritu. Los nombres de estos mensajeros son muchos, aunque en realidad estos espíritus inquietantes y dignos son uno. La figura más cercana a nuestros corazones es aquel a quien el mundo siempre ha conocido como Jesús, aunque muchos han conjeturado que ese no era su nombre real, ni que las historias tradicionales sobre él eran ciertas. Pero no importa, el puro resplandor de su apariencia es suficiente para que lo recordemos como nuestro amado emisario de luz. Además de esta figura radiante, en nuestro relato nos limitaremos principalmente a otra figura, a la que el mundo civilizado ha llamado Sigmund Freud, el héroe terrenal de nuestra historia. Freud, que cae dentro del continuo evolutivo más amplio de los portadores de la verdad,
Nuestro caleidoscopio de salvación es el nombre actual que le damos a un aspecto de esta corrección, que en su forma más amplia y pura hemos denominado el principio de que nada sucedió, con minúscula. Esta corrección recorre nuestra historia registrada y un aspecto de su vida sanadora. Es el intento constante, por parte de estos mensajeros santos, de exponer la oscuridad como la mentira que es, como la verdad que nunca podría ser. También hemos explicado cómo el ego ha intentado confundir al hijo acerca de su yo, para que nunca recuerde su verdadera identidad dentro del sueño como mente que toma decisiones. Y así el gran mago conjuró el mito del pecado, la culpa y el miedo, procediendo a convencer al hijo ignorante de que se volviera tan temeroso del campo de batalla de la mente, que no tendría otro recurso que escapar, agradecido a su aliado de confianza, el ego, su supuesto amigo, que misericordiosamente le había hecho olvidar el terrible infierno de que estaba huyendo. También hemos comprendido que el hijo no tenía conciencia de que su miedo no era nada. Habiendo creído en el ego, debe proteger para siempre su amnesia, para que lo temible y pecaminoso que ya sucedió nunca surja en su conciencia, donde seguramente se va a deshacer. Es este secreto lo que asegura la identidad del ego y asegura que permanezca totalmente identificado con el hijo. Por lo tanto, el plan del ego era que la corrección se orientara a deshacer, y en la persona histórica de Freud, el ego encontró una expresión principal de su némesis, con una devoción minuciosa, como lo mostrarán los capítulos siguientes. Este mensajero de la verdad descubrió lo que el ego se había esforzado tanto por ocultar. Lo hizo con una tenacidad que reflejaba su identificación con una imponente figura del profeta barbudo de antaño, su alter ego, que era el arquitecto mitológico de la antigua religión de la que nuestro héroe trazó sus raíces. De este modo, lo malo de la oscuridad, que el ego había hecho tan real y luego secuestrado detrás de las barreras de la negación y la proyección, se reveló en todo su horror. Una vez expuesto a esa luz de la verdad y descrito para que todo el mundo lo viera, su naturaleza ilusoria finalmente pudo reconocerse. Deshecho para siempre, la desaparición del ego anunciaría el regreso de la conciencia del Hijo, de su identidad con mayúsculas, de su ser con mayúsculas. Sin embargo, para que se diera este paso final, faltaba otro mensajero, un segundo emisario que viniera y completara el rescate del Hijo de las trampas hechiceras de la ilusión del ego. Por una vez más, me estoy adelantando. Volviendo a la corrección, es importante recordar que esto en verdad es solo un pensamiento en la mente de la filiación, no en una mente de persona real. Del mismo modo, cuando las lágrimas del hijo dejan de caer y la tristeza llena de remordimiento por el error se convierte en la alegría paroxística del ego por el triunfo del pecado, el velo del olvido se solidifica una vez más. Una vez más, este velo impide que la corrección, que se conoce como la nada sucedió con mayúscula, libremente a través de la mente del hijo su aparente solidez. Se expresa en esta aparente ambivalencia del mensajero o en la distorsión del mensaje en sí por parte del mundo. La clara ambivalencia. En la obra de Freud hay un ejemplo de lo primero, mientras que el destino del mensajero de Jesús a lo largo de sus 21.000 años de historia ejemplifica lo segundo. Bien, hoy dejaremos aquí y continuaremos viendo toda esta distinción que hace Ken Wapnick entre lo que trae el mensaje como mensajero Freud y lo que trae como mensajero Jesús. Nos vemos en la próxima.